El cine de terror tiene ciertas veces algunos manierismos y vicios que podemos ver en demasía, y de los cuales podemos estar hartos debido principalmente a su sobreuso en el cine actual, aunque muchos de estos recursos no tienen nada de moderno. Conocidos como jump scares, son usados en determinadas ocasiones para asustar al espectador, casi como último recurso ante quizás el aburrimiento de una trama que hace aguas hasta casi convertirse en una suerte de virus que infecta a algunas producciones. Pero, ¿son tan horribles? ¿Y si se usan bien? Hola muñecos, hace unos días he vuelto a ver El Exorcista 3, probablemente una de las menos recordadas de la saga de El Exorcista. El Exorcista 2, El Hereje, tiende a ser tristemente recordada más bien por ser una mala secuela de la original, algo con lo que no estoy precisamente muy en desacuerdo, pero esta segunda secuela tiene problemas aún más graves si hablamos de sagas y secuelas. ¿Cuál es ese problema? Bueno, que al igual que su predecesora, es una mala secuela. Sí, pero no en su calidad o historia, sino que como secuela no hace absolutamente nada por ser una buena. ¿A qué me refiero? A que no sigue bien la historia, no se esfuerza en lo absoluto en mantener la marca y es, por encima de todo, una historia que tiene poco o nada que ver con El Exorcista. Mientras El Exorcista 2, El Hereje, hace lo posible por seguir contándonos la historia iniciada por la película de William Friedkin, trayendo a Linda Blair de nuevo y continuando con sus periplos en la misma historia, El Exorcista 3 viaja por su cuenta narrando una historia tan diferente que llega por momentos a ser un auténtico antecedente de lo que llegaron a contar películas como El silencio de los corderos, o Inocentes, o Seven. Esto es, una historia de un detective que tiene que contar con la ayuda de un criminal encerrado en alguna institución para resolver un crimen. Me encanta cómo comienza esta película, pues comenzamos con la archiconocida música de Mike Oldfield en un único plano de las escaleras que nos remite a la primera película y... eso sería toda conexión con la saga. 20 segundos de música con las escaleras y listo. Y sí, para los entendidos, ya sé que hay varias versiones de la película, una que incluye un exorcismo para justificar el título, pero entraré en detalles más adelante, porque de lo que quiero hablar en realidad es de uno de los mejores jump scares de la historia. Antes de comenzar, no olvidéis el like, la suscripción, el Patreon... No, olvidad eso. Antes de comenzar, estoy seguro de que no puedo ser el único que ha disfrutado esta película, por mala secuela que sea en realidad de la saga a la que pertenece, y no digo que sea una mala película, insisto, sino que como secuela de una saga es cualquier cosa menos eso. ¿A alguien más le gusta esta película? Si hay alguien ahí, a alguien más a quien le guste esta película, que lo sepas, seré tu mejor amigo. Pero antes... ¿qué cojones es un jumpscare? Pues un susto, hijo, principalmente un susto que te hace saltar del asiento. Un tipo de susto inesperado, en teoría. Un susto que no esperas y de repente... nos cagamos en los pantalones. En el cine reciente, el género del terror se ha vuelto ligeramente dependiente de este tipo de susto, maquillando ciertos momentos de determinadas películas bajo música relativamente suave que construye lentamente una atmósfera para luego romper en un sonido estridente, destruyendo el sistema de altavoces, tus tímpanos y el poco orgullo que le quedaba al género. Ejemplos hay muchos en el cine moderno, pues se ha sobreutilizado en demasía. Pero siendo completamente sincero, no es algo novedoso en el cine moderno. Y aquí viene, si, usando El Exorcista 3, he encontrado una excusa para hablar de cine clásico de terror. Así soy yo. Acompañadme pues a 1944 y veamos un pequeño extracto de Cat People, o La Mujer Pantera.
Aunque dirige Jacques Tourneur, el productor Val Lewton estuvo bastante implicado en su producción al punto de crear un efecto que sería el gran mal del cine de terror de los últimos años, exagerando un poco, claro está. En un momento, mientras vemos a Jane Randolph huir en una escena nocturna, ya de por sí bastante inquietante, seremos testigos del nacimiento del jumpscare en el cine. Vale, no digo que esto sea un invento del cine o esta película, nadie dice eso, sino el hecho de llamarlo como tal y su uso, también sobreuso, que se debe a la popularidad que consiguió esta película, además de popularizarlo. La cosa es que vamos caminando nerviosamente por una calle solitaria en la que nos acechan, hay un silencio jodidamente incómodo en el ambiente, ha pasado un ángel, ni los grillos se atreven a romper la romántica y terrorífica atmósfera cuando, de repente... el autobús. Encima casi perdemos el búho. Y aquí es cuando vemos el autobús de Val Lewton, como es conocida esta técnica, que ahora es natural llamarlo simplemente jumpscare. Aunque puede que sean técnicamente lo mismo, o sea, en la construcción de la tensión, pondré como ejemplo esta misma escena. Oímos los pasos, está oscuro. Los pasos son cada vez más fuertes. Vemos la tensión en Jane Randolph. Está oscuro y de la nada aparece un sobresalto. Tanto acompañado como por algún efecto de sonido como por la música extradiegética, o sea, la que escuchamos nosotros y acompaña a la película y no necesariamente es oída por los personajes dentro de la misma película. La tensión nos prepara lentamente en base tanto a lo que vemos en la imagen como, en otras ocasiones, por la composición musical para romper luego la tensión creada en un sobresalto. Poco esperado, sobre todo en la época, que nos dará un susto. Muchas veces solo es la música la que pretende darnos un susto, y no lo que vemos en pantalla. Podemos hacer una diferencia con el jumpscare en que este es un susto poco esperado que no necesita de una tensión previamente creada que romper. La escena del tiburón en la película Tiburón es el mejor ejemplo, ya que es un pequeño sobresalto que no está construido en base a una tensión previa. No demasiado, al menos. Sinécdoque. Podemos llamar al autobús de Val Lewton jumpscare, pero no todo jumpscare tiene las características del autobús de Val Lewton. ¿Se me entiende? Todo esto es lo que nos lleva, más de 40 años después, a El Exorcista 3, donde apreciamos un jumpscare con características de autobús de Val Lewton. Por cierto, esta película, Cat People, recibió un remake en 1982, un grandísimo año para el cine, con Natasha Kinski, Malcolm McDowell y John Hurt, dirigidos por Paul Schrader y con música para la historia de Giorgio Moroder y David Bowie, centrándose en la película más en la historia y en el lado más primigenio de la reproducción. Con erótico resultado. Como he dicho antes, la historia de esta película nos lleva a través de una investigación policial en la que el detective William Kinderman, a quien vimos en la primera película pero interpretado esta vez por George C. Scott, investiga los presuntos y paranormales asesinatos ocurridos en la ciudad de Georgetown, que guardan relación con el modus operandi del asesino Gemini, que fue ejecutado años atrás. Hay aparición del padre Carras en alguna versión, Brad Dourif hace lo que puede en otra. Eso no importa. La cosa es que llegado a cierto momento de la película tenemos una escena muy atroz y perturbadora, inquietante, que convierte esta película en algo especial y más que en una maltratada película perteneciente a una saga. Estamos en un pasillo de un hospital, hay un vigilante de guardia y una enfermera que está de turno de noche. Hay miedo en el ambiente, ha habido asesinatos, estamos en un hospital clave en una trama policial. Hay que tener cojones para trabajar aquí de noche. Incluso si no hubiera asesinatos, fantasmas, demonios y esas cosas. Hay ruidos extraños y Blatty, siendo de profesión escritor, sostiene un plano largo al final del pasillo mientras asistimos a la desesperación de la enfermera que hace lo que puede con sus nervios y la situación. El vigilante puede tranquilizarnos, se supone que está aquí para protegernos. La enfermera comprueba las habitaciones, hay varias de ellas.
y entra para asegurarse de que no hay nada raro. El de seguridad está ahí mismo, así que la mujer entra en la habitación. En ese momento, en ese justo momento, hay cambio de guardia y el de seguridad sale del plano, y mientras compartimos un instante de soledad, saltamos de nuestros asientos, nos cagamos encima y seguimos con la trama. La escena dura poco más de 4 minutos. El plano es estático, únicamente roto en ciertas ocasiones por las entradas y salidas de la enfermera, que se asegura que todo está bajo control. ¿Es que no se puede dormir? ¿Qué diablos quiere? Pero este jumpscare, este susto, posee elementos paranormales más allá de la física ordinaria, lo cual le confiere precisamente ese punto de miedo mayor. La mujer comprueba la habitación y cierra con llave, y aún así vemos cómo el asesino sale atravesando la puerta de forma aterradoramente mágica y acabando con la vida de la enfermera. Pura poesía. El Cristo decapitado no ayuda, pero nos confirma que sigue el modus operandi de decapitar a las víctimas. Toda una clase de tensión, jumpscares y autobuses. Este susto está creado en base a la tensión del plano sostenido, a la soledad, al ambiente. No hay rastro de banda sonora, estamos solos en ese infernal pasillo de la misma forma que en Cat People no había música por las calles, y mientras en Cat People el ruido que nos asustaba era el sonido de los frenos del autobús, aquí es la imagen del asesino atravesando la puerta y un acojonante efecto sonoro que acompaña un zoom, lo que nos hace sentir el miedo. William Peter Blatty, escritor de la novela El exorcista en 1971, pretendía hacer esta tercera parte con William Friedkin, director de la primera película, pero cuando este último abandonó el proyecto, el escritor escribió esta novela, renombrada como Legión, en la que, si bien sí hay aparentes relaciones con el exorcismo y demás, se centra de forma más eficiente en una investigación policial con un asesino en serie. Posteriormente, sus derechos audiovisuales fueron adquiridos por la compañía Morgan Creek, con el mismo Blatty como director. En un primer momento, la película iba a ser simplemente una adaptación de la propia novela de William Peter Blatty, Legión, que después de haber escrito la novela, adaptó y dirigió la película sobre la misma. Pero por diversas desavenencias con los productores, durante la etapa de la postproducción, decidieron cambiar la película, reescribirla y volver a grabar material, exigiendo incluso un exorcismo en algún momento con el fin de venderla como una secuela más de El exorcista, dado que la dirige y escribe el mismo autor, con el fin de estar mucho más relacionada con la primera que la propia novela. Esto provocó que la versión estrenada no fuese del agrado del director, quien manifestó su deseo de hacer una versión propia. En 2007 se informó que la propietaria de los elementos originales había perdido gran parte de los negativos y escenas no usadas, dejando el deseo del director sin cumplir. En el 2012 salió una versión en internet llamada directamente Legión, editada por un fan, que eliminó lo relacionado con el exorcismo y reeditó la historia del detective sin usar ningún material nuevo. A eso tenemos que sumarle que la propia compañía dueña de los derechos, Morgan Creek, de pronto encontró la versión del director y pretendía lanzarla. Posteriormente, en el año 2016, lanzada por la compañía Scream Factory, fue estrenada una versión del director, pero sin el uso del material original de Blatty, que parecen perdidos realmente, y fue completado usando parte de los diarios de rodaje del director, grabados en su época en VHS, de ahí que haya diversas versiones de esta misma película. La relativa importancia de esta película puede verse en diversas películas posteriores. Es verdad que las novelas de asesinos que ayudan a detectives ya se habían hecho antes, sí que lo es. De hecho, la propia novela Red Dragon, de Thomas Harris, fue adaptada en la película Manhunter en el año 1986, pero en el cine, dentro de todo, fue de las versiones más estilizadas hasta ese momento. El silencio de los corderos llegaría al año siguiente, con este genial antecedente ya estrenado, pero la novela llegó a ser lo suficientemente importante como para poner de moda los temas sobrenaturales y los asesinos en serie en el cine.
La película Legión con Paul Bettany tiene una escena similar con una señora en el techo y el título, sin contar las influencias judeocristianas en su trama, además de películas como The First Power, Hellbound o Fallen, que tomaban prestadas ciertas partes de la película y la novela en su entramado, de forma más descarada, claro, que influenciada, sin contar las ya mencionadas El silencio de los corderos y Seven. Es de notar también que el conocido asesino Jeffrey Dahmer, popular en los últimos meses gracias al trabajo de Netflix, parecía ser gran fan de la película y solía verla antes de salir a por sus víctimas, llegando incluso a ponerles la película. Es de resaltar que el modus operandi de Dahmer era similar al de Gemini, pero eso ya se lo dejo a Netflix. Siempre recuerdo que Dahmer era mencionado por Wesley Snipes en Demolition Man como uno de los asesinos congelados. Jeffrey Dahmer? I love that guy! Look, we gotta get him. How long before the rest are done? Mierda, ¿eso significa que mi único y mejor amigo será Jeffrey Dahmer? Ah, mierda. Esta película solamente está disponible mediante alquiler a través de Apple TV, mientras que Cat People la tenéis disponible en Flixolé, tanto en su página como a través de Amazon. Recordadme que haga un vídeo de Flixolé, que no patrocinan este vídeo, así que... El remake de Cat People está disponible además en Netflix, El silencio de los corderos está en Amazon Prime y Seven en HBO Max. Y ni siquiera me pagan. En fin, no olvidéis el like, la suscripción, ser mecenas en Patreon y toda esa mierda. Y deseadme suerte en mi amistad con asesinos en serie, amantes del cine de terror y el desmembramiento.